Decíamos en la apertura de Televisión Pública Noticias Internacional, semana de diálogos. Tercer diálogo importante, tripartito. Rusia, Ucrania en plena guerra y Estados Unidos. Avance en el intercambio de prisioneros. Mirá el informe. Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після 2 днів зустрічей та перемовин в Еміратах з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді. Багато аспектів неможливо обговорити телефоном. І з того, що можна вже сказати, найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці. Ми готові до усіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилась так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один з ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Робота продовжується. 2 дня велась работа. Работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена. Террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса и режима готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования. Bueno, el avance en el diálogo, pero este problema del atentado en las últimas horas que puede enfriar de nuevo la situación. Leti. Sí, así es. De hecho, el propio canciller ruso, Sergei Lavrov, que dio a entender que, recordemos, no lo asesinaron porque está hospitalizado, pero el general de inteligencia militar ruso fue tiroteado en su propio departamento, en el edificio. Es alguien que ha participado prácticamente de todas las operaciones militares que ha llevado adelante Rusia, tanto fuera de Rusia como internamente. De hecho, desde Rusia salieron a señalar que era Ucrania quien estaba detrás de este tiroteo. Lo cierto es que también hay algunos análisis que sugieren que podría haber sido también internamente porque como lo mencionaba recién, bueno, participó de la anexión de Crimea, participó del grupo Wagner o las conversaciones. O sea, era un cargo militar importante. Era importantísimo y esto con mucha importancia en muchas de las operaciones, incluida la guerra en Ucrania, la invasión en el 2022, entre otras. Entonces, desde Rusia señalan que fue Ucrania, pero nos faltan algunas voces que dicen que podría haber sido también algo internamente y esta voz que se suma de decir que esto podría llegar a complicar la situación o la reunión tripartita, que recordemos que siempre el tema central sigue siendo el territorio que Rusia tomó, que no quiere ceder y que tampoco Ucrania quiere ceder su territorio. Bien, vamos al caso Epstein, que ha sido otro de los temas de la semana, este verdadero escándalo en Estados Unidos donde se han revelado ya alrededor de 3 millones de documentos y que involucra a personalidades europeas de enorme importancia, por ejemplo en Inglaterra, en Noruega, así que incluso trascendieron en las últimas horas hasta fotos del cadáver del propio Jeffrey Epstein, este financista, que por supuesto ha generado con todos estos archivos un escándalo que no sabemos a dónde va a terminar. Sí, y a ver, más de 3 millones de archivos, no solamente de mail, sino también, por ejemplo, cuentas bancarias, extractos bancarios, un montón de documentos, además de fotos y videos, donde, atención, porque en un primer momento cuando se empezaron a desclasificar, entre uno de los pedidos que estaba del Congreso era que esas imágenes y esos videos, o los documentos, no hubiera nada que hiciera referencia a las víctimas, claro, sobre todo a las nenas menores de edad. Bueno, en algunos casos sí, y por eso los abogados ya rápidamente empezaron a implementar algunas medidas. Algunos de esos archivos se bajaron, no es que se hayan querido borrar, lo cierto es que donde hay alguna forma de identificar a esas menores, se sacaron, porque además hay algunas investigaciones que siguen corriendo, que siguen investigando y que obviamente no puede esta desclasificación de documentos, hacerlo público, no puede entorpecer justamente esas investigaciones. Sí. Pero toca a todo el mundo, ¿no? Sobre todo en muchas coronas europeas. Sobre todo la Noruega. Recién veíamos justamente a la princesa que está por ser reina, que es una de las personas mencionadas. Se estima que por lo menos 80 mujeres sufrieron abusos, con lo cual
el caso se complica mucho. También uno de los príncipes de Inglaterra está mencionado. Diría que es el más complicado, uno Sí. de los más complicados, ¿no? Porque la lista es infinita, tanto de políticos, artistas, empresarios, hasta Bill Gates hablando ahora diciendo que había ido a la isla, que había reunido con Epstein, pero que nunca había visto a las chicas. Digo, varios que ahora están dando explicaciones, no necesariamente que aparezcan mencionados, porque pueden ser correos electrónicos y demás, significa que hayan Se ve participado. mucho el Caribe, agreguemos, Leti, porque allí había uno de los lugares de encuentro que había generado Epstein, que por otra parte esta semana este escándalo tocó a la Argentina porque se supo que había llamados a Giordano, el peluquero famoso que hacía los famosos desfiles en Punta del Este. Sí, depósitos directamente, ¿no? Y de hecho que se conoció que Epstein había estado en Punta del Este justamente también hace unos años atrás, pero como decíamos, bueno, muy infinito el listado, ahora será materia de investigación quienes efectivamente, sobre todo quienes también las víctimas señalen como parte justamente de estas fiestas con menores de edad que llevaba adelante Jeffrey Epstein. Bien, no hay más tiempo, pero seguiremos con el tema y con todas las cuestiones del mundo. Ahora viene el noticiero central de la televisión pública con María Areces, que ya está preparada. Y nos reencontramos el próximo viernes, por supuesto, a las 18 con Televisión Pública Noticias Internacional. Gracias por acompañarnos.